Bienvenidos a un espacio de Utopía Ecuador en donde con nuestros invitados analizamos temas de sostenibilidad y ambiente y sobre todo cuando se trata de temas que van generando más interés en la opinión pública vinculados a las últimas leyes que se han aprobado acá en el Ecuador. Para eso hemos invitado en esta ocasión a Eduardo Rosero. Eduardo es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energía Renovable y Eficiencia Energética y lo hemos invitado porque queremos abordar con él dos temas a propósito de lo que, como les decía, se ha aprobado en la Asamblea y tiene que ver por una parte con la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y por otra también esta denominada Ley Orgánica de Competitividad Energética. Así es que Eduardo, muchas gracias por estar aquí en Utopía Ecuador. Y poco vamos en orden. Y claro, cuando nosotros en la introducción de este espacio hablamos de sostenibilidad, quiero proponerle a Eduardo conversar en esta primera parte de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo sobre esta disposición que permite hablar y aplicar una exoneración del impuesto a la renta por 10 años a nuevas inversiones en energías renovables y también en beneficio con otro tipo de energías que tienen que ver, por ejemplo, con el hidrógeno verde. Así es que Eduardo, muchas gracias por estar en Utopía Ecuador y vamos por aquí, por esta Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. ¿Qué aspectos son los que podemos establecer en función de lo que nos interesa como energía renovable? Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias Javier también por el espacio. Yo creo que hay algunos puntos que se deben resaltar justamente de esta ley, de las disposiciones del artículo, sobre todo porque ya se tenían algunos incentivos tributarios que no estaban dentro de una ley de eficiencia económica, fueron reemplazados, fueron puestos aquí los 10 años de exención al impuesto a la renta para todas las inversiones, sobre todo de compañías que quieran hacer una generación con energía renovable. Y es bastante positivo, yo lo veo como bastante alentador para el sector de la energía renovable y no solamente para el sector de la energía renovable, sino para el sector energético en su conjunto. Tenemos que pensar que tenemos una matriz que genera con un 80-85% con hidroelectricidad. El resto, normalmente en épocas que no son como las de ahora, que tenemos un estiaje severo, se genera un 20%, pero más o menos un 20% con termoelectricidad y justamente esa parte es la que nosotros tenemos que suplantar con sistemas mucho más eficientes, tanto en la parte técnica como en la parte económica. Tenemos una ventaja muy grande a nivel mundial. Las energías renovables ya son competitivas. ¿Y qué significa esto? Ya no solamente es un sombrero verde, es un corazón verde el cual nos apuntala a estas inversiones, sino que simplemente ya se vuelven rentables en el tiempo. Ahora, Eduardo, cuando hablamos de este incentivo que se puede dar ya para nuevos proyectos, ¿hay proyectos en fila, en proyectos que se pueden desarrollar? ¿Se ha cuantificado ese potencial que puede trasladarse a nuevos proyectos en el Ecuador? Sí, mira, dentro de los procesos públicos de selección se han identificado y ya se han otorgado títulos habilitantes a varios proyectos, entre los cuales está el Aromo, que son 200 megavatios solares, Pillonaco 3, que es 110 megavatios. Hay un bloque de energía renovable con 500 megavatios que están firmando los títulos habilitantes. Ya hay, me parece, como 7 proyectos que tienen su título habilitante y que van a acceder a estos incentivos tributarios. Dentro del sector de la autogeneración, también hay proyectos en carpeta que están más o menos alrededor de unos 250 megavatios en proyectos hidroeléctricos con un certificado de calificación, que es el paso preliminar a la obtención del título habilitante. Hay un contingente importante que se puede desarrollar ahora mucho más dinámico con esta nueva ley orgánica de competitividad
energética, en la cual ya lo abordaremos, se disponen algunas otras ventajas para las energías renovables, y esas ventajas no van en desmedro de las otras tecnologías, sino que realmente si es que los sistemas son competitivos, si es que los números dan, ya podemos incorporar al sector industrial mucho más fácil sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, sistemas que utilizan energía renovable, llámese también una central hidroeléctrica de menores dimensiones, y que también va a aportar al sistema energético. Si pudiéramos establecer o cuantificar o unificar en unas cifras, en un par de cifras, ¿qué podríamos establecer, Eduardo, en cuanto, con base en este incentivo, proyectos que se puedan desarrollar? ¿Cuántos proyectos por una parte? ¿Cuántos megavatios pudieran generar esos proyectos? Y obviamente si podemos definir cuántos millones de dólares se pueden establecer a nivel general de estas grandes cifras. Sí, mira, nosotros hicimos un estimado el año pasado de cuánto podría crecer la generación distribuida. Y tenemos que diferenciar los tipos de generación. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, proyectos grandes, Sopladora, Coca-Cola Sinclair, Baute, son proyectos centralizados. Estos proyectos centralizados necesitan de toda una infraestructura, líneas de transmisión, líneas de subtransmisión, hasta llegar a la distribuidora para usar las líneas de distribución. Nosotros hemos identificado aquí en Ecuador un gran potencial en generación distribuida, y ese potencial de generación distribuida, por ejemplo, solamente la Escuela Politécnica Nacional ha identificado como 500 megavatios potenciales solamente en Quito. Hay esa determinación de 500 megavatios, pero a nivel nacional, para inyectar dentro de las redes de distribución, podría ir creciendo. Tenemos el ejemplo más claro en Chile, en Panamá, en Brasil, donde estos sistemas aportan, y esos son los sistemas más fáciles de ejecutar. Utilizan los techos de las industrias, utilizan los techos de las residencias para aportar justamente en los sitios donde se consume. Ahí más o menos hemos identificado que por cada megavatio se requiere $1 millón de inversión. Pero tú me dirás, sí, eso es lo que tiene que aportar el sector privado. Pero justamente si es que tomamos en cuenta esa inversión versus la energía que generan esos proyectos, se rentabiliza ese $1 millón por megavatio, más o menos se amortiza en unos 6, 7, 8 años, dependiendo del sistema de financiamiento. Si tienes un financiamiento barato, lo puedes amortizar más rápido. Si tienes un financiamiento caro, lo vas a amortizar en más años. Pero el beneficio que tiene el Estado por cada megavatio instalado del sector privado es de alrededor de $100,000. ¿Y por qué se beneficia el Estado? Tenemos una tarifa subsidiada que normalmente debería costar 15.50 centavos por kilovatio hora. Y nosotros como usuarios del sistema pagamos entre 9 y 10 centavos. El sector industrial tiene inclusive un subsidio mayor. El Estado por cada kilovatio, por cada unidad de energía generada por el sector privado en los centros de consumo, que es directamente inyectado, se está ahorrando todas esas inversiones y todos esos subsidios que ya nos tiene el sistema. Y es bastante, si lo traducimos a un nivel nacional, el Estado tiene un déficit de más o menos $1.200 millones anuales en el sistema eléctrico. Y solamente recauda más o menos unos $2.000 millones de dólares todas las distribuidoras y en todos los tipos de clientes. Entonces es un gran incentivo que el sector privado aporte, porque primeramente reduce esa brecha de subsidios y además tiene energía ya a un costo menor que el que podría suministrar el Estado.
Es decir, que el sector privado lo ha recibido de buena manera, este incentivo que se genera con esto. Claro, claro que sí. Hay buenas perspectivas para el sector industrial, inclusive para el sector residencial. ¿Y ese inversionista es nacional o también internacional? Y si en este caso se abre esa posibilidad de generar más proyectos con inversión extranjera. Sí, se abre campo para todos. Tenemos una época de crisis energética, la cual abre oportunidades de participación real con inversiones tanto para proyectos grandes, que pueden ser un nuevo bloque de energía, ya no solamente de 500 megavatios, se podría, dentro de la simulación de energía que requiere el país, la simulación de demanda, se podría ya pensar que tendríamos que tener un bloque de al menos unos 750,000 megavatios casi cada 2 años. Y eso es lo que va a requerir el país de integración a la red. Y no solamente potencia. Nosotros tenemos un país donde se necesita sistemas de almacenamiento y ese es una de los puntos básicos que se le olvidó justamente a la ley de competitividad energética, incluir el concepto de almacenamiento. Eso era, ya quería enlazar de lo que habíamos comenzado a conversar sobre la ley de eficiencia económica, donde se incluye este incentivo a esta recientemente aprobada ley de competitividad energética. ¿Cómo empatan? Y claro, tú de alguna forma ya mencionas este vacío, pero en el gran propósito de lo que incluso en algún momento se la calificó de ley de ahorro energético y una ley para evitar potenciales apagones en el futuro, ¿cómo se enlazan y dónde están ahí los puntos más beneficiosos desde una perspectiva tanto de la inversión como del consumo? Sí, mira, yo creo que la ley tiene un objetivo primordial, es una ley anti-apagones. Necesitamos nosotros tener una buena planificación a inicios de este año para que no se repita el mismo escenario en noviembre, diciembre de estiaje, ¿no? El estiaje, si bien puede ser más severo, siempre lo hay. Esta ley lo que pretende también es que la participación del sector privado sea mucho más activa y mucho más fácil. Para ponerte un ejemplo, yo creo que hay algunos artículos los cuales fomentan esta participación activa y justamente determinan los beneficios que pueden tener también ya dentro de la ley, como la doble amortización sobre sistemas de autoconsumo. Y eso es bastante importante porque, claro, por el un lado, el sector productivo tiene gastos, tiene inversiones que está haciendo para su línea productiva, incorporar un sistema de autogeneración, lo que va a tener es beneficios tributarios en el momento de poder amortizar justamente estas inversiones con el 100% adicional. Entonces, ese es un paso bastante importante, el cual muchos de los industriales que nosotros ya hemos hablado, nosotros como asociación o empresarios que desarrollan proyectos, ejecutamos proyectos, tenemos ya muchísimas inquietudes, muchísimas solicitudes de cotización de empresarios, de empresas que quieren incorporar dentro de sus sistemas, dentro de sus techos solares, dentro de sus techos industriales, una planta que se convierta en un techo pago a un techo productivo. Y ahí es donde quizás recae el mayor interés de la energía solar para desarrollar este tipo de proyectos, o también lo eólico, la biomasa, entran a ser parte también de esta canasta, por mencionarlo de esa forma, de oportunidades de desarrollo de proyectos. Sí, mira, yo creo que dadas las condiciones actuales de mercado, dadas las condiciones de recursos que tenemos aquí en Ecuador, tenemos una bendición del recurso solar en todo el territorio nacional.
algunos puntos que son bastante interesantes como para el desarrollo de proyectos eólicos. No olvidemos que depende el proyecto eólico del viento, de la velocidad del viento y de la continuidad del viento. Y como para desarrollar a nivel urbano no son tan factibles como para un desarrollo ya a nivel puntual encima. En el caso de Loja se tiene un recurso muy importante al filo de las montañas que circundan la ciudad. Entonces, esos son los sitios también de desarrollo eólico, pero a gran escala. Ahora, ya para poderlos aprovechar, hay una nueva regulación que es la 0823 de generación distribuida, que ya independiza, o mejor dicho, descentraliza el consumo de la generación. Y entonces, un industrial, un consumidor, un gran consumidor, ya no necesita tenerlo al proyecto en sus inmediaciones, en su planta, sino lo puede compensar la energía que él consume con la energía que genera el proyecto en otro lado. Y ese es un avance bastante significativo. Podríamos tener ya el concepto de comunidades energéticas, que sería ya ir 2 pasos adelante. Todavía creo que hay bastantes posibilidades de mejora de la regulación, de mejora tanto del reglamento. Tenemos ya expedida la ley que tiene que tener la aprobación de la presidencia, pero después de eso está toda la fase de elaboración y ajuste del reglamento. Dentro del reglamento es donde conceptos como almacenamiento van a ser sumamente importantes, conceptos como comunidades energéticas, cooperativas energéticas, que nosotros mismos nos empoderemos de una manera activa de la energía, y una energía barata, una energía limpia y una energía que va a contribuir al progreso del país. Algo también que estaba y está dentro de la ley de competitividad energética tiene que ver con lo del hidrógeno verde, ¿verdad? Ahí el año anterior se presentó una hoja de ruta, es un plan que sigue avanzando conforme los plazos previstos, pero ahí también, hasta aquí, ¿cómo se evalúa? ¿Qué tanto se ha podido avanzar y qué tanto se refuerza con esta ley la posibilidad de que el hidrógeno verde también esté dentro de nuestro escenario energético nacional? Sí, yo creo que desde el año pasado, donde había una consultora alemana que a través de una contratación del BID estructuró justamente la hoja de ruta y la estrategia nacional del hidrógeno, del desarrollo de un vector bastante positivo de desarrollo nacional, como puede ser el hidrógeno, teniendo en cuenta que nosotros tenemos suficientes fuentes limpias de generación. Otra cosa es el hidrógeno gris, el hidrógeno de otras características. El hidrógeno verde es a partir de fuentes limpias. Si fuera a partir del uso de carbón para la generación de energía y la generación de hidrógeno, sería otro escenario. El hidrógeno como fuente de almacenamiento, o también como producto esencial para tener subproductos como el amoníaco, que se usa en fertilizantes, que reduciría nuestra dependencia de fertilizantes a nivel nacional de otros países, tiene todavía algunas barreras que sobrepasar. Y esas barreras pueden ser inclusive dentro de la matriz energética. No se lo ha tomado en cuenta justamente un desarrollo por lo menos lineal de una industria que ya se está desarrollando en Chile, que ya muchos sistemas baratos de generación de energía lo tienen como en la mira, porque justamente es donde se puede almacenar mucha energía, donde se puede disponer luego de esa energía en momentos claves, donde se puede trasladar esos picos de demanda hacia justamente el almacenamiento. Entonces hay todavía mucho que recorrer. El Ecuador debería ya con la inclusión dentro tal vez del reglamento del concepto de almacenamiento, ya generar
justamente una economía de hidrógeno verde, por lo menos en la parte normativa, para que a partir de la norma uno pueda tener estos sistemas a la par y se puedan desarrollar. Países como Alemania, Europa en sí, está buscando justamente economías como la nuestra para poder apostar por la producción de hidrógeno. Algo que también en el momento de la presentación tanto de la hoja de ruta como de la estrategia se hablaban como de dos grandes temas. Una parte, la que tú mencionas, esta parte normativa, en donde se establezca con más precisión los alcances, todo lo que involucra su desarrollo. Y por otra, la parte de la institucionalidad. Esta parte de la institucionalidad agrupada a partir del hidrógeno verde, ¿qué tan factible es que el país ya lo esté desarrollando o lo está haciendo por una parte? ¿O eso todavía tomará un poco más de tiempo? ¿Cuál es la perspectiva que tú miras en cuanto a eso? Sí, mira, desde la parte privada ya se generó o se organizaron algunas empresas y formaron la cámara de hidrógeno, de la H2, la cámara de H2. Y yo creo que como organización privada, una asociación, es uno de los primeros pasos que está dando Ecuador. Debería haber una contraparte desde la parte estatal, una unidad dentro, llámese del Ministerio de Energía y Minas, llámese la Corporación Eléctrica, y una unidad que ayude dentro de la Agencia de Regulación también a canalizar justamente todas estas buenas iniciativas que se van a dar, porque los precios van a ser súper competitivos, sobre todo teniendo en cuenta que los precios de generación aquí en Ecuador son bajos. Y entonces tenemos todas las condiciones de contorno para que se pueda dar este desarrollo. Ahora sí se tiene que tener en cuenta la voluntad política de tener un objetivo común de desarrollo, y un objetivo no a corto plazo, sino una política estatal que nos lleve a desarrollar otros factores necesarios para el hidrógeno verde. Cuando hemos conversado de ley de eficiencia económica y generación de empleo con el incentivo tributario para nuevos proyectos, cuando hemos hablado de la ley de competitividad energética y por último esta estrategia y hoja de ruta hacia el hidrógeno verde, ¿cómo está el país en este momento, Eduardo, en cuanto a esta matriz energética que tiene ahí todas sus bemoles, pero mirando de aquí hacia adelante? Vamos en un camino en el cual el país va a ser mucho más autosustentable. Vamos hacia esos propósitos también que plantean los objetivos de desarrollo sostenible. En este momento, ¿cómo vamos, Eduardo, de tu experiencia, sobre todo para evaluar cómo está el país? Sí, mira, yo creo que ahí tenemos algunas lecciones aprendidas. Sobre todo en los últimos años se dejó de invertir en sistemas de generación, y eso es lo que nos está pasando factura en la actual crisis. Se dejó, cuando uno concurría a las exposiciones de parte del gobierno, simplemente mostraban justamente el plan maestro de electricidad con los objetivos, con todos los proyectos que tiene el Estado en mente para incorporar, pero realmente desde el año 2018 no se han incorporado grandes centrales de generación. Entonces, a partir de eso, nosotros creo que ya debemos tener una hoja de ruta totalmente diferente. Ya las inversiones pueden venir del sector privado, ya no hay una exclusividad. Además que es imposible pedirle al Estado, teniendo esta crisis de inseguridad, que priorice temas que sí lo puede hacer el sector privado. El sector privado no se puede meter en seguridad nacional. Lo que sí se puede meter es en una industria a nivel mundial que es reconocida la generación de energía. Nos falta todavía mucho que implementar en eficiencia energética, y ese es un campo totalmente virgen
debido a que el costo de la electricidad es todavía menor a lo que realmente vale. Lo que nosotros pagamos es menor a lo que realmente cuesta. El subsidio a los combustibles no nos permite ser eficientes, porque si no tendríamos ese subsidio grande a los combustibles, nosotros sí tendríamos que pensar en una eficiencia técnica, y esa eficiencia técnica se traduce en eficiencia energética y en eficiencia económica para el nivel productivo. ¿Y qué nos faltaría entonces? ¿Más normativa, más involucramiento del Estado, más seguridad en la inversión, que eso ha sido quizás también uno de los temas que habitualmente surgen? ¿Cómo llegar a consolidar eso, este sector peruano? Sí, mira, yo creo que también dentro de la Ley Orgánica de Competitividad Energética se topa en la última parte con las reformas a la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, creando un fondo, dinamizando un poco el sentido que tenía la ley. Fue emitida en el 2019, pero que no se ha podido ejecutar. Entonces, yo creo que hay buenas herramientas, hay buenas ideas, hay buenas intenciones dentro de la ley. Ahora hay que esperar que tanto el sector público como el sector privado puedan ir de la mano ejecutando justamente las acciones que dinamicen la introducción de la eficiencia energética a nivel productivo, a nivel comercial y a nivel residencial. En todos los ámbitos se necesita introducir más la eficiencia energética. Y de todo lo que hemos hablado, Eduardo, ya para terminar esta interesante entrevista, ¿cómo también nos sumamos, hacemos más esfuerzos por el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, conservación y cuidado ambiental? Sí, yo creo que como nación vamos en un buen camino, principalmente porque nosotros no generamos no somos ocasionadores de los gases de efecto invernadero. Más bien, desde nuestra perspectiva en Sudamérica, en estos países, nosotros no tenemos esa contaminación ambiental como lo que genera China, lo que genera Europa, lo que genera Estados Unidos. Entonces, nuestro compromiso social y ambiental está bastante cumplido. Lo que necesitamos es dinamizar justamente nuestra industria para que dentro de la industria tengamos justamente en cumplimiento de estos objetivos de desarrollo, un desarrollo eficiente y económico, y que nos permita también competir en mercados internacionales. Eso es lo que necesitamos. Nuestros productos tienen que ser eficientes para poder competir. El banano, los productos tradicionales y, ¿por qué no?, otros productos que se pueden dar. El hidrógeno verde, como por ejemplo, ¿no? Y con el gran propósito de esta eficiencia energética, que es lo que hemos conversado. Sí. Quiero agradecer muchísimo a Eduardo Rosero. Eduardo es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energía Renovable y Eficiencia Energética por habernos acompañado en este espacio de entrevistas en Utopía Ecuador. Eduardo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.